Misión Explícita de Nicaragua. Alma se tiene, espíritu se es. Bienvenidos, estimados amigos y hermanos, a su canal Visión Espírita. Este se transmite desde Managua, Nicaragua, a través de los canales de YouTube. Hermano, hoy, como siempre, en el estudio, en el análisis de la divulgación del espiritismo relacionado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tocar un tema de bastante importancia, como es acerca del bautismo. ¿Qué dicen los espíritus en referencia al bautismo? ¿Qué es en realidad el bautismo en espíritu o el bautismo en el Espíritu Santo que se menciona en los Evangelios? Vamos a pasar, hermanos, a la presentación de lo que nos toca revisar en este día con respecto a este tema muy importante que conozcamos, ya que hay diversidad de opiniones y diversidad de interpretaciones alrededor de este tema. Empecemos. Bautismo del Espíritu. Tenemos una pregunta, hermano. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Pues, como conocemos, la iglesia tradicional antigua nos ha enseñado a través de sus dogmas, de sus sacramentos, el bautismo con rociamiento de agua a bebé o recién nacidos. Según esta doctrina de esta iglesia, esa es la manera en que ellos consideran el bautismo. Pero conociendo bien el fondo de la palabra bautismo, hace referencia a que es ser sumergido completamente en agua. Como pueden ver en la imagen a la izquierda, ahí tenemos dos formas en que vemos que la persona es sumergida completamente en el agua. Como vemos aquí la diferencia, vemos a un niño que no tiene todavía la conciencia plena, y en la otra imagen tenemos personas que tienen ya la facultad de lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces ahí depende de cada quien conocer la voluntad que Dios quiere, que si hacemos las cosas sin conciencia, sin conocimiento, si es válido o no es válido. Normalmente en los evangelios nunca pues se ha visto ninguna evidencia de la iglesia primitiva donde los apóstoles realicen bautismo a bebé o a recién nacido. Siempre se habla de bautismo de personas con conciencia de que son pecadores, y eso es lo que manda primero, que debemos de arrepentirnos para poder ser bautizados en agua. Debemos de aclarar que este es el primer bautismo, el cual es conocido también como el bautismo de Juan el Bautista. Fue el que inició este rito o esta obra de limpiar de pecados a través de esta obra, de realizar esta manifestación en agua, para conocer que la persona buscaba el acercamiento con Dios, declarando su pecado, arrepintiéndose de todos sus males. Como vemos en Juan, vamos a leer donde Juan el Bautista indica lo siguiente. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El propósito de Juan era de bautizar o sumergir a las personas como un acto, como una obra de conciencia, que era que la persona quería el perdón de los pecados de parte de Dios. Pero Juan dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 11. Aquí vemos dos bautismos, ¿verdad? Dos bautismos, uno en agua, uno en espíritu, y podemos decir un tercer bautismo que es en fuego. Hemos de notar que esta palabra, ¿verdad?, debemos de conocer
a través de la visión espírita, el significado complementario que los espíritus han dado a entender por medio de las revelaciones, ¿verdad?, que se ha dado en el conocimiento a través del libro de los espíritus. Y podemos analizar lo siguiente a través de la visión espírita. Bautizo en el espíritu. ¿Qué es ese bautizo en el espíritu según la visión espírita? Se refiere a que es la asistencia de los espíritus buenos y santos, recibiendo sus fluidos magnéticos de energía poderosa y de santidad. ¿Qué indica cuando uno es bautizado entonces en el espíritu? Indica la asistencia, indica la comunicación con el mundo espiritual, que los espíritus apoyan a esa persona a través de visiones y a través de fluido magnético, que hace que esa persona tenga dones de sanación, tenga dones de hablar en lengua, tenga todos los dones que habla la Escritura. El bautizo en fuego, porque el bautismo del Espíritu Santo es uno y el bautismo en fuego es otro. Eso significa que es el porvenir del juicio de las almas malvadas en el mundo de los espíritus. Cuando habla de fuego, normalmente se refiere a un juicio, a una sentencia que los espíritus, en el mundo de los espíritus, ellos van a recibir. Eso significa bautizo en fuego. Es el juicio que Dios da a los espíritus malvados en el mundo de los espíritus. Continuamos. Vemos aquí un evento, una situación donde Nicodemo llega a hablar con Jesús. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era una persona principal de los judíos. Y cuando Jesús tiene ese encuentro, Jesús le responde, ¿verdad? De cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de un nuevo nacimiento. Respondiendo Jesús de nuevo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario, fíjense bien cómo Jesús enfatiza que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 4 al 10. Aquí en el análisis de la visión espírita, naciera del agua significa la materia, vida física. Se está hablando de reencarnar en otro cuerpo físico. Por eso es que habla el que era necesario nacer del agua. Podemos hacer una relación que esta agua se refiere, por ejemplo, cuando el bebé está dentro de la madre, está lleno de un líquido, ¿verdad?, como agua, indicando exactamente un nuevo nacimiento real. Por eso es que está escrito aquí reencarnar en otro cuerpo. El que naciere del Espíritu, ese nacimiento del Espíritu que se habla, es en referencia a la evolución de los espíritus. O sea, que el espíritu va creciendo de forma espiritual, va aumentando su desarrollo. Y tenemos nacido de la carne. ¿Qué es nacido de la carne? Se refiere a la vida física. Nacido del espíritu es el proceso de evolución a nivel del espíritu. Eso es la enseñanza a través de la visión espírita de esta conversación que tiene Jesús con este señor Nicodemo. Ahora tenemos en Hechos, dice que en Hechos de los Apóstoles, dice así, en el capítulo 2, versículo 2 al 4, dice: porque Juan bautizó con agua. En este caso está hablando Jesús cuando se les apareció a los apóstoles después de su resurrección. Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí Hechos capítulo 1, versículo 5.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí tenemos Hechos capítulo 2, del versículo 2 al 4. Revisando estos versículos y viendo como una visión con la visión espiritista, cuando se habla aquí de bautizo en el Espíritu, una vez más significa cubiertos con el poder de los Espíritus Santos y buenos. Otra vez, la palabra bautismo significa ser sumergido. Cuando se habla en agua, cuando el bautismo se usa la materia, que es referencia a la vida material. Y cuando se dice el bautismo en el Espíritu, se refiere, en este caso, a la asistencia o el cubrimiento de espíritus puros y santos enviados por Jesús con el propósito de transmitir su voluntad a través de este mundo material, usando a las personas según el designio de nuestro Dios. Aquí lengua de fuego, que habla aquí la lengua de fuego que aparece a cada uno de los apóstoles, significa la presencia de los espíritus superiores y perfectos y buenos de todos los que estaban reunidos en ese día, donde el espíritu con fuerza, con poder, con un viento fuerte es puesto en cada uno de ellos como una lengua de fuego, y cada una de esas lenguas de fuego representa un espíritu puro, representa espíritus puros que están asistiendo, que están cubriendo a esas personas para que tengan los dones, ¿verdad?, que se habla en la Escritura, de hablar en lenguas, de los dones de sanidad, los dones de profetizar, etc. Entonces, hermano, ya dice así, en el apóstol Pedro dice, y el apóstol Pedro profetizó con las mismas palabras del profeta Joel. Aquí vemos que el apóstol Pedro ya ha sido bautizado con el Espíritu. Y dice, y en el último día, dice Dios, según la profecía de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Entonces, eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículos del 17 al 18. Toda carne, toda raza del mundo significa. Toda carne se refiere a toda la raza del mundo. Profetizar significa mensajero de los espíritus buenos y santos. Eso significa, cuando uno profetiza, se convierte en un mensajero de los espíritus buenos y santos de Jesús. Verán visiones, apariciones de los espíritus buenos y santos. Soñarán visiones, verán los espíritus en los sueños. Siervos y siervas, los que serán medio en los espíritus buenos y santos. Entonces, todo esto tiene un significado en la visión espiritista. Lo cual, con este análisis, nosotros vemos que el bautismo en el Espíritu, se habla del Espíritu Santo, se refiere a la asistencia de estos espíritus puros enviados por Jesús con el propósito de enviar su mensaje a la humanidad, siendo ellos como la conexión del mundo de los espíritus puros con la humanidad. Igualmente, así sucedió de una manera un poco diferente con la revelación que se dio al hermano Allan Kardec por medio de la conexión de los medios en el tiempo del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y de esta manera el hermano Allan Kardec fue parte de una revelación de estos mismos espíritus puros y perfectos enviados por Jesús. Gracias, mis queridos amigos y hermanos. Espero de que esta pequeña presentación, este pequeño análisis, sea de gran importancia para que tengamos más conciencia de lo que es en realidad la misión de los espíritus en nuestro mundo, en este mundo material. Gracias, hermano.